la presentación. Es para mí un honor presentar el webinar del día de hoy. Agradecer de antemano a mi compañero Alvin Estrada, de nuestro país hermano Guatemala, por la predisposición. En esta ocasión, nuestro ponente abordará el tema de introducción a contenedores. Asimismo, quisiera reiterar mi gratitud a nuestros colaboradores que siempre apoyan decididamente la celebración de estos eventos de carácter educativo. A mi compañero Magdiel Gutiérrez de Panamá, Leo Andrade de Guatemala y mi compatriota Oscar Díaz de Ecuador. Sin más preámbulos, pues Alvin, es todo tuya la presentación. Adelante. Sí, muchas gracias por la introducción, Cristian. Como ya bien había dicho él, el tema de hoy será una introducción a contenedores con Docker y Kubernetes. Vamos a dar aquí un poco de los códigos de conducta para la sesión del día de hoy. Únicamente, básicamente, es pedir que seamos respetuosos los unos con los otros y no hacer ningún comentario que sea fuera de las normas normales de convivencia. Cualquier comentario, ya sea de hostilidad o de cualquier índole o en contra de la experiencia, género, identidad o expresión de género de cualquier persona, pues será totalmente rechazada en este grupo y en esta charla. Entonces, sin nada más, si gustan de hacer alguna pregunta por medio de Slido, es básicamente una plataforma en donde podemos ir haciendo una recolección de las preguntas. Las pueden hacer ahí o por el chat de la plataforma de aquí de Zoom. Si lo hacen por Slido, pues al final de la charla revisaremos las preguntas que hayan tenido y las iremos respondiendo. Alvin, disculpa, bueno, una acotación. No te olvides también de grabar, por si acaso. Ok. Perfecto. Voy a asegurar. Listo. Ok. Entonces, empezamos con una definición de contenedores. Básicamente, un contenedor es el nombre con el que se le conoce a una instancia virtual del kernel, en donde se ejecutan procesos en espacios aislados y con un subconjunto restringido de recursos. Básicamente, a esto nos referimos cuando se habla de un contenedor, un espacio aislado en donde se pueden ejecutar uno o más procesos. Este environment o este entorno está totalmente aislado de la máquina, funciona independientemente y es básicamente un espacio virtual. Los procesos que se están ejecutando adentro de un contenedor, pues creen que son los únicos procesos en el sistema y también tienen un conjunto de reglas predefinidas en cuanto a lo que serían sus recursos y permisos sobre el sistema. Nosotros podemos hacer diferentes configuraciones para poder ejecutar estos procesos adentro de nuestra computadora, como poder asignar cuánta memoria RAM queremos que tenga dicho proceso, cuánto procesador puede llegar a utilizar dicho proceso, a qué servicios de nuestra máquina, de nuestro host, queremos que accese ese conjunto de procesos que están corriéndose adentro de un contenedor. Vamos a ver un poco de la historia de los contenedores. El concepto o los contenedores como los conocemos hoy en día, pues sabremos poderlo decir que nace con la salida de Docker al mercado por allá del 2013, pero el concepto se venía platicando o se venía ya formulando desde hace ya varios años. Y pues podemos remontarnos a 1979, en donde Unix implementa chroot, el cual permitía cambiar el directorio root para un proceso y todos sus hijos, ¿sí? Esta idea de poder hacerle a un proceso creer que estaba en un entorno diferente. Ahí se podría decir que comienza la idea o comienza todas las bases sobre las cuales conocemos hoy lo que es un contenedor. En el 2000, aproximadamente 20 años después, FreeBSD Jails permitió partir el sistema operativo en subsistemas llamados jails o jaulas. Para esto también permitía hacer subsistemas adentro del sistema operativo, pequeñas instancias del kernel, que hacían que los procesos que existieran, que corrían ahí o que se ejecutaban ahí dentro, pues estaban en un espacio aislado y seguro, con recursos predefinidos y accesos predefinidos. Pero todavía faltaba bastante para poder terminar de definir qué era lo que queríamos hacer, o qué es lo que conocemos hoy como contenedores. En el 2001, Linux vServer permitió la virtualización a nivel de sistema operativo
integrado en el kernel. ¿A qué nos referimos esto? Esa es una implementación que ya se creó o se realizó adentro del kernel de Linux, donde ya se permitía hacer una virtualización del sistema operativo, o sea, correr una instancia virtual del sistema operativo integrado con el kernel. ¿Sí? Ya no se tenía que instalar un software aparte o un sistema diferente, sino que estas funcionalidades ya se comenzaban a implementar adentro del kernel de Linux. En el 2005 se lanza OpenBC, la cual era una nueva tecnología para virtualización a nivel de sistema operativo. Esto es básicamente un conjunto de librerías y binarios, que los cuales nos permitía pues, hacer una nueva implementación de esta virtualización del sistema operativo. En el 2006 se crea Process Containers, que permite limitar recursos asignados a un proceso o grupo de procesos. Esto se integró después en el 2008 al kernel de Linux, pero ahora bajo el nombre de cgroups. Si alguno tiene un poco de noción de Linux y ha experimentado con contenedores, pues sabrá de que esto es parte principal en cuanto a los contenedores, puesto que los cgroups permiten esa facilidad de implementar una limitación de recursos a un proceso específico y se utiliza hoy en día en los contenedores. En el 2008, LXC o Linux Containers fue la primera en implementar cgroups y Linux namespaces y no requería parches adicionales en el kernel. LXC, pues básicamente es el primer software que implementa contenedores en una forma más parecida a lo que lo conocemos hoy en día, puesto que ellos integran lo que es cgroups para poder darle una limitación de recursos, así como Linux namespaces para asignar limitaciones a los recursos de Linux. Un namespace es básicamente un espacio de nombres dentro del cual podemos ejecutar un proceso y poderle dar acceso a ciertas funcionalidades de red, a ciertas funcionalidades de archivos, etc. En el 2010, systemctl ns-pound permite ejecutar comandos en entornos aislados y recursos limitados. Ya ese concepto pues ya se va migrando a otras tecnologías o a otros sistemas como lo es systemctl. En el 2013, Google implementa contenedores utilizando el MCT5. Es una implementación de ellos, un software creado por ellos. Pero después, en el 2015, tomaron mucho de esos conceptos y los integraron a Docker o los migraron a Docker. En el 2013, Docker es lanzado al público, utilizando LXC como su core. Al principio, cuando Docker sale al mercado, como una implementación para contenedores, él utilizaba ahora un wrapper para LXC, que ya lo hablamos anteriormente, fue uno de los primeros en implementar contenedores como los conocemos hoy en día. En el 2014, Kubernetes es lanzado por Google. Vamos a ver más adelante qué es Kubernetes. Igual en el 2014, pues ahí se comenzaron a hacer una gran revolución con la salida de Kubernetes y se comenzó a ver mayor interés en contenedores por parte de la industria. En el 2014, pues Docker cambia de utilizar LXC a una librería hecha por ellos llamada libcontainer. En el 2015, un año después, se inicia la Open Container Initiative, que es básicamente una organización, por así decirlo, que se encarga de velar por la estandarización de cómo ejecutar contenedores. Esta Open Container Initiative se crea gracias a Docker y dona a esta organización varios de sus proyectos, entre los cuales estaba Containerd y Runc. En el 2015 también sale la versión 1.0 de Kubernetes, ya se hace público y junto con él se crea la Cloud Native Compute Foundation, que es básicamente una fundación la cual se encarga de mantener diferentes proyectos enfocados al Cloud Native. Los miembros que fundaron dicha fundación, van a la redundancia, Google, IBM, Docker, Intel, Red Hat y hoy en día los integrantes más. Y en el 2017 Docker logra migrar container a utilizar algo todavía más simple, por así decirlo, Containerd y Runc. Ellos venían utilizando libcontainer, que era una librería para ejecutadores, pero después de cierto tiempo pues, se comenzaron a dar cuenta de que era muy grande y difícil de mantener, entonces decidieron hacer un
split, dos proyectos diferentes, Containerd y Runc. Runc, que era básicamente el programa que se encarga de crear contenedores, con lo necesario para crear contenedores, y Containerd, un binario, un programa que se conectaba con Runc para manejar su ciclo de vida y poderse comunicar con ellos. Aquí podemos ver algunas de las implementaciones de contenedores que existen. Entre ellas podemos tener LXC, Docker, Containerd. Nosotros podemos ejecutar contenedores directamente con Containerd. Cabe mencionar que Docker, detrás de bambalinas o detrás de su software, utiliza Containerd como una librería para complementar su funcionalidad. Por abajo tenemos ahí las, podría decir que son marmotas, no estoy seguro cuál es el nombre de estos animales, pero es el logo de Podman. Esta es una implementación de contenedores hecha por Red Hat. Funciona muy parecido a cómo funciona Docker, pero incluye la diferencia es que esta no tiene un daemon que esté corriendo siempre para verificar o para estar listo para la creación de contenedores. Esta únicamente se encarga de la creación de los contenedores y después si nosotros queremos seguir interactuando con él por medio de comandos, pero no hay un servicio que esté corriendo en background que se encargue de manejar todo ese ciclo de vida, lo cual hace este componente un poco más simple que Docker y menos pesado para la máquina, pues es un proceso menos que tenemos que estar corriendo. Y al lado, aquí que podemos ver que parecería como un copo de nieve, tenemos CRI-O. CRI-O es también una implementación hecha para ejecutarse contenedores orientado a Kubernetes. Únicamente proveer la funcionalidad básica necesaria para crear contenedores y comunicarse con Kubernetes. ¿Por qué nace CRI-O? Puesto que Docker es un proyecto bastante grande e incluye muchas funcionalidades, que vamos a ver algunas de ellas, las cuales cuando utilizamos Kubernetes, pues muchas de ellas se dejan de utilizar y no son necesarias. Pues nace CRI-O como una alternativa para eliminar todas esas capas que no se necesitaban y crear un runtime o un manejador de contenedores específico que solo tenga las funcionalidades necesarias para dicha tarea. Vamos a ver aquí un poco de la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual, que sería como su predecesor. Antes, cuando se buscaba ejecutar aplicaciones y diferentes servicios para diferentes clientes o diferentes servicios en una misma infraestructura, pues lo que se acostumbraba a hacer, o en algunos casos lo que todavía se acostumbra a hacer, es crear una nueva máquina virtual, o era crear una nueva máquina virtual y alojar ahí un sistema. Pero vamos a ver más adelante cuáles son las desventajas de esto. Y tenemos la diferencia. Podemos ver del lado izquierdo una implementación con Docker y del lado derecho una implementación con máquinas virtuales. Y nos damos cuenta, en la implementación de Docker tenemos únicamente la infraestructura en donde estamos ejecutando nuestro software, donde estamos ejecutando nuestros sistemas operativos, el sistema operativo de un host, el servicio de Docker y los contenedores. Dichos contenedores únicamente incluyen la aplicación y binarios específicos para correr o ejecutar dicha aplicación. Toda la capa de kernel es proveída por el host. Cada uno de esos contenedores básicamente tiene una instancia virtual del kernel del host. No se crea un nuevo sistema operativo, sino que simplemente se le hace creer a dicho proceso que está existiendo o que existe dentro de una máquina con recursos limitados y permisos limitados en un espacio en donde ella únicamente conoce cómo comunicarse a lo que tiene acceso y nada más. Del otro lado tenemos la implementación de una máquina virtual donde podemos ver que ya crece un poco más. No solo tenemos la aplicación, sus binarios, sino que todavía tenemos un sistema operativo. Dicha máquina virtual corre sobre un hipervisor que podría ser VMware o podría ser VirtualBox. Dicho hipervisor corre sobre un sistema operativo y eso sobre una infraestructura. Podemos ver que aquí la diferencia básica es de que cada servicio entre el contenedor y la máquina virtual agrega un sistema operativo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues agregamos una capa más
aparte de agregar una capa más, tenemos muchos más recursos y tenemos más cosas que posiblemente no utilice mi aplicación, como lo puede ser a través de algunos servicios de red o configuraciones o librerías propias de todo sistema operativo que tal vez en muchos casos no sean necesarias. Y eso pues nos agrega mucho overhead, por así decirlo, o más peso a nuestra aplicación. Otra parte es de que es menos portable, puesto de que la configuración del sistema operativo, una imagen de una máquina virtual, pues puede pesar varios gigabytes, mientras que un contenedor, podemos crear un contenedor a partir de 10 megas o menos, incluso para una aplicación relativamente pequeña. Por aquí tenemos la definición de cómo se crean los contenedores. Para crear un contenedor, Docker utiliza una definición llamada Docker Image. Un Docker Image es básicamente el resultado de un proceso en el cual se toma una imagen base, que podría ser la imagen de Ubuntu, la imagen de CentOS o de algún sistema operativo básico, y encima de él ir construyendo con diferentes librerías. Como por ejemplo, aquí tenemos una aplicación Java, la cual utiliza como imagen base Ubuntu. Esa imagen base pues no tiene kernel, pero sí tiene las librerías básicas de una distribución de Ubuntu. Después se ejecutan diferentes aplicaciones, diferentes comandos, como lo es instalar Java, hacer update de los repositorios, agregar nuevos repositorios, ejecutar comandos, como lo puede ser ejecutar un jar adentro de la imagen mientras se está construyendo, ejecutar algunos comandos como para crear directorios, copiar nuevos archivos adentro de la imagen e incluso añadir archivos desde la red. ¿Para qué nos sirve esto? Al final, nosotros lo que terminamos construyendo con el ejemplo que tenemos aquí es una imagen básica de Ubuntu, que como ya se los dije, no contiene el kernel, únicamente las librerías de la distribución. Librerías instaladas por el usuario, en este caso Java 7, y jars o paquetería designada para dicho software. Como lo son, ya lo vimos ahí, algunos repositorios que se agregan, properties y diferentes configuraciones. Al final de esto, todo esto se comprime, por así decirlo, en un contenedor, el cual contiene todas estas instrucciones que ya pre-ejecutadas y listas para ser desplegadas adentro de un servidor, como lo podemos hacer un servidor, ya puede ser CentOS, Debian o cualquier otra distribución diferente a Ubuntu, perdón, siempre y cuando cumpla con la regla básica o con el requisito básico de ser un sistema Linux, puesto de que lo contrario no podríamos crear una instancia del kernel, puesto que toda la distribución, toda la tecnología está específica para utilizar funcionalidades del kernel de Linux. Una de las preguntas que nos puede venir a la mente es ¿cuándo utilizar contenedores? Y pues aquí les listo algunas de las ideas que yo tengo por cuándo es necesario migrar a contenedores. Y pues yo recomiendo utilizar contenedores cuando se quiera que su equipo labore distribuidamente en una app. ¿Por qué? Imaginen de que, en el caso clásico de trabajar con diferentes programadores que están trabajando en la misma aplicación y pues un programador configura su sistema, instala librerías, instala diferentes aplicativos para hacer funcionar su aplicación de una forma, y pues cuando se une un nuevo programador o cuando se quiere pasar el proyecto a un nuevo programador, pues este nuevo programador tendrá que hacer la misma instalación, recorrer todo un proceso, si no está documentado, pues ir y preguntarle al programador anterior, bueno, ¿qué fue lo que instalaste? ¿Cómo lo instalaste? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Para poder desplegar su propio sistema de desarrollo. Mientras que con un contenedor, el programador inicial, pues él inserta todas las utilerías que él utilizó dentro del contenedor, todas las librerías que él utilizó, él lo designó para ser desarrollado adentro de un contenedor de Ubuntu, ¿sí? O un contenedor de CentOS, o lo que él haya decidido que era lo óptimo para correr su aplicación. Y cuando se lo envía al siguiente desarrollador, pues él no necesita ni instalar la distribución específica, ni instalar las librerías específicas, puesto que ya todo viene empaquetado dentro del contenedor de una forma segura y que ya está probada por el desarrollador principal de que funciona. Y debería de funcionar de una forma similar, si no es que de la misma forma, para todos los desarrolladores.
También se utiliza o utilizar contenedores cuando se desea ejecutar código en tu laptop en el mismo entorno que se usa para producción. La misma terminología o el mismo ejemplo les puedo dar acá. Cuando nos vemos y la famosa frase de los desarrolladores de en mi local funciona. En mi máquina local funciona. No sé por qué en producción no funcionará. Y se busca con contenedores poder mitigar dicho problema. Esto de que de la misma forma que el desarrollador planea empaquetar su aplicación, crear su aplicación con diferentes librerías, con diferentes configuraciones, ya están empaquetadas en un sistema. Se espera que cuando se llegue a producción y se ejecuta dicha aplicación, pues corra y se ejecute de la misma forma que él la planeó, de la misma forma que la diseñó, no importando si está ejecutándose en una versión diferente de Linux. Ya no no se necesitaría que, por ejemplo, venga alguien más y se encargue, ok, tengo que actualizar librerías, tengo que migrar contenido o algo por el estilo, sino que se busque que ya todo exista o preexista dentro del contenedor para que simplemente sea desplegado o desempaquetado y se ejecute. Usar contenedores también cuando tu aplicación necesite pasar por múltiples fases de desarrollo. Otra vez el mismo ejemplo. Los desarrolladores pues planean pasar a QA, ¿sí? Pueden únicamente pasar el contenedor, el empaquetado del contenedor y decirle, mira QA, este es el empaquetado de mi contenedor, por ejecutarlo en tu máquina y pues así de esa forma yo me libero un poco más o me despreocupo un poco más en cuanto a si a QA está haciendo o la parte de test está haciendo pruebas en la misma versión que yo estoy utilizando, si están utilizando el mismo sistema operativo y poderme liberar de esto de, bueno, ¿qué configuración tenés? Tengo que traspasarle mi configuración al siguiente team o algo por el estilo. Después de que QA haga sus reviews en el mismo contenedor, pues dicho contenedor se va a probar. Se va a poder pasar. Aquí los usuarios que tengan que hacer prueba de pues van a probar los tickets que tenían, las funcionalidades que tenían, y esas mismas funcionalidades en el mismo contenedor que ya se ha creado y se ha testeado por QA, se ha testeado por test, se puede pasar a producción, ¿sí? De esta forma íntegra, nos aseguramos que nuestro código no haya sido modificado, sino que simplemente se creó un empaquetado y ese empaquetado pues únicamente pasa por todas las fases. Si en alguna fase es rechazado, pues regresa a la primera, se empaqueta y vuelve a pasar hacia adelante en la línea de producción hasta llegar al producto final. Aquí tengo un pequeño esquemático de cómo es la arquitectura de Docker. Tenemos por un lado el cliente, que sería la forma en cómo yo me conecto a Docker. Podemos utilizar línea de comandos o podríamos incluso hacer requests por medio de una API. El host, que es la máquina la máquina en donde se ejecuta Docker. Todos los sistemas que vemos que se conectan a un daemon, que es el servicio de Docker que está ejecutándose siempre para asegurarse de la comunicación a los contenedores, la verificación de las imágenes y la creación de nuevos contenedores. Entonces, verán que ahí, dicho daemon se comunica las imágenes que están almacenadas localmente. Las imágenes, pues básicamente son los empaquetados de los contenedores, ¿sí? Es básicamente un tar con alguna metadata adentro que especifica cómo se debe de ejecutar y algunas otras instrucciones específicas de dicho contenedor. Y los contenedores que ya son las instancias de dichas imágenes en ejecución. El registry, que es básicamente un sistema que puede estar local o en la nube en donde se almacenan dichas imágenes. El más común es Docker Hub, que es un repositorio público en donde cualquier persona puede crear un usuario y subir sus propias imágenes. Por aquí tengo un pequeño esquemático de cómo funciona, cómo es el proceso que pasa cada vez que yo ejecuto un Docker Run. Un Docker Run es el comando para ejecutar un contenedor o el comando básico para ejecutar un contenedor. Cuando se ejecuta dicha interacción, pues básicamente se busca la imagen en el sistema, se decide si existe o no. Si no existe, se busca la imagen en el registry, que es el repositorio externo o local en donde se pueden almacenar imágenes. Si existe en dicho registry, pues se descarga la nueva imagen y se desempaqueta dentro del sistema. Luego de que se desempaqueta de nuevo el sistema, se crea la nueva instancia, ¿sí? Que ya es el contenedor creado y configurado. Y al final se termina ejecutando dicho contenedor con el proceso, que es
ejecutando. Un contenedor pues podría tener un proceso de Nginx, podría tener un proceso de Java, un proceso de Node. Siempre y cuando dicho proceso sea soportado por Linux, va a poder ser ejecutado dentro de un contenedor. Y tengo otro pequeño esquemático de cómo se divide o cómo está representado. Si se dan cuenta, el Docker funciona de una forma muy parecida a lo cual lo hace un cliente servidor. Nosotros nos conectamos por medio de un cliente, o lo cual podría ser la interfaz de línea de comandos. Dicha interfaz de línea de comandos se conecta a un REST API expuesta por medio de Docker, y dicha REST API pues ejecuta las instrucciones adentro del Docker daemon. Alrededor de estos componentes, pues tenemos lo que son el manejo de los contenedores, el manejo de las imágenes, el network, de cómo definimos cómo se va a comunicar mi proceso con el Internet, e incluso el almacenamiento. Por ejemplo, le quiero asignar una carpeta, quiero compartir una carpeta de mi máquina con el contenedor para que mi contenedor también pueda tener acceso, ¿sí? O quiero definirle un volumen específico a mi contenedor para que él pueda ir guardando información ahí, o simplemente no le quiero dar almacenamiento y todo el contenedor, yo elimine el contenedor, también la data que ahí se ha eliminado, ya sea por cuestiones de que no la necesito o por decisionalmente propias. Y aquí nos podemos hacer la idea, un what if. ¿Qué pasa si yo quiero tener todos mis contenedores con verificadores de sanidad, verificar que mis aplicaciones de verdad estén ejecutándose, balanceo de carga y alta disponibilidad? Bueno, pues aquí podemos ir a un componente llamado Docker Swarm. ¿Qué es Docker Swarm? Pues Docker Swarm es básicamente un sistema distribuido de Docker, en el cual yo no simplemente tengo una máquina en donde yo ejecuto mis contenedores, sino que tengo un conjunto de computadoras o un conjunto de máquinas para efectos prácticos llamadas worker, en las cuales un servicio central, que podría ser el manager de Docker, se encarga de decir, ok, yo voy a decidir en dónde voy a ejecutar mi contenedor, en cuál de los workers que tengo disponibles voy a ejecutar mi contenedor. Y si, por ejemplo, hay un contenedor ejecutándose en el worker 1, pero por X y motivo el worker 1 desaparece, la network es apagado, reiniciado, o el pues tengo otras dos máquinas en donde yo podría mover mi contenedor y que se siga ejecutando ahí. De esta forma, pues, me libero de esta parte de qué pasa si mi máquina se reinicia, qué pasa si pierdo mi máquina, pues tengo otras dos máquinas de backup en donde puedo seguir ejecutando contenedores, ¿sí? Puedo definir comunicaciones entre ellas, puedo definir cómo se comunican mis contenedores, etc. Todo esto es manejado por un servicio central llamado el manager de Docker Swarm y workers en donde se ejecutan los contenedores. No sé, Cristian, si tenemos alguna pregunta hasta ahorita. Sí. Antes de proceder. Bueno, yo tengo una. Mi pregunta es si Docker Swarm funciona en algún momento como un balanceador de carga. Es decir, perdón, es decir, en vez de yo hacer cluster, digamos, de MySQL, en vez de yo utilizar un proxy reverso, yo puedo usar Docker Swarm con su balanceador de carga por default para balancear la carga de todos mis contenedores. Claro que lo puedes hacer, puedes desplegar tus diferentes MySQL, por ejemplo, diferentes contenedores de MySQL en cada uno de estos workers, y por medio del acceso, por default, puedes definir un punto de acceso para tus máquinas, y pues ese va a ser balanceado. Eso sí, no tenés un gran nivel de configuración utilizando el balanceador que se utiliza por default Docker. Ahí pues ya se recomendaría pues tal vez utilizar un software adicional, en el cual podría ser Traffic o algún otro balanceador que te pueda servir para manejar tus servicios con MySQL. Yo en sí te recomendaría, si vas a utilizar Docker Swarm, y más que todo para bases de datos, utilizar tal vez un software especializado para hacer ese balanceo. Esto de que no hay tanto nivel de configuración en el balanceador de Docker Swarm. Cristóbal está levantando la mano. Adelante, Cristóbal.
Gracias, Cristian. Oye, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Una, Cristóbal. cons- una consulta en la parte conceptual, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en los contenedores, cuando en la gráfica de- cuando recién estaba contenedores virtuales, Ah, supongamos que el sistema operativo sea un CentOS, es justamente esa. Si el host en la parte de contenedores es un CentOS, los contenedores que voy a desplegar, ¿verdad? ¿Serán necesariamente también todos CentOS o ahí, por ejemplo, yo puedo desplegar los contenedores con las librerías como que si tuviera no sé, se me ocurre un punto. Ubuntu o como que tuviera un contenedor Fedora? ¿Es así o cómo es? No, pues, únicamente necesitas que el sistema operativo pues, ejecute una versión reciente del kernel de Linux y pues podrías utilizar adentro de CentOS, podrías utilizar contenedores Ubuntu, contenedores Debian o cualquier otra distribución de Linux. Sin problema. Esa es la de hacerlo. O sea, las librerías prácticamente es lo que hacen que simulen el sistema operativo. Exacto, las librerías adicionales. Porque de base lo que tenés es una instancia del kernel únicamente de Linux. Ciertamente, o sea, se busca que tenga, que sea una versión reciente por los features del kernel, pues que recuerde que el Ubuntu que sea el kernel de CentOS, el kernel que tenga instalado CentOS, con todos los patches que tenga instalado el kernel, pero si todas las librerías necesarias, por ejemplo, todos los aplicativos que tenga tu imagen, son los que vas a ejecutar. No importa si si tu host es CentOS y tu contenedor es Ubuntu, o si tu host es Ubuntu y tu contenedor es CentOS, no importa. Igual cualquier otra distribución de Linux. Hay que tener cuidado nomás es con el kernel. Y Ajá. porque a veces suelen haber estas distribuciones que vienen con un kernel más avanzado y hay que tener en cuenta eso cuando lanzas el contenedor, asumo. Exacto, sí, tienes que tener en cuenta la versión. Por lo regular, yo no he visto problemas, tal vez en los usos cotidianos en cuanto a esto, puesto que hoy en día, pues la mayoría de servidores que creamos, si queremos instalar Docker, pues el mismo instalador de Docker nos pide ciertos requisitos básicos para simplemente instalarlo. Entonces, yo creo que podrías ir desde la versión, no, la verdad no estoy seguro ahorita, pero podrías ir de la versión 3.8 en adelante del kernel para trabajar con contenedores. Y pues creo que la mayoría de sistemas operativos hoy en día cumple con ese requisito. No sé si responde tu pregunta a esto. Sí, sí, muchísimas gracias. En el chat, Alvin, nos dicen en particular cómo se llama y cómo funciona el API REST que se ejecuta entre el cliente Docker CLI y el Dockerman. Permíteme, vamos a ver. ¿Cómo se llama o cómo se ejecuta? Sí, ¿cómo se llama? Básicamente el método clásico para hacerlo es utilizando la interfaz de línea de comandos de Docker, en la cual él no nos permite ejecutar diferentes comandos para interactuar como por ejemplo podría ser Docker Run para ejecutar, Docker Exec para ejecutar simplemente un comando específico dentro del contenedor. Vamos a ver un poquito más adelante al respecto de, pero lo que se usa básicamente la interfaz de línea de comandos. Hay librerías para diferentes sistemas operativos que nos permiten pues, conectarnos a dicho REST API. Ya están las librerías creadas. Tal vez la librería más avanzada hoy en día podemos decir que es la librería de Go, para conectarnos directamente al daemon. Pero la mayoría de veces o la mayor parte del tiempo, la forma en la cual nos vamos a comunicar con Docker va a ser utilizando la interfaz de línea de comandos, ejecutando comandos por medio de la terminal. Más adelante vamos a ver un poquito al respecto de vamos a ejecutar algunos comandos para visualizar contenedores y ver cómo están trabajando en conjunto con Kubernetes. Yo tengo otra pregunta. Bien, para pasar a producción, la base de Docker necesita alguna configuración específica aparte de por default que bajamos para desarrollo. Y la segunda pregunta es si como herramienta de monitoreo se recomienda Pointiner. Como herramienta de monitoreo, ¿qué disculpa? Pointiner.
No la conozco. ¿Me la podrías deletrear? P-O-T-A-I-N-E-R. Potainer. 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 Port, esta. Docker, yes. Fíjate que nunca he utilizado Portainer. Es la primera vez que la primera vez que la escucho. Es súper buena. No te sabría dar referencias del respecto. Ok, muchas gracias. ¿Cuál era tu primera pregunta? Disculpa, la perdí. La primera pregunta era que si la base de Docker, tal como la instalamos en desarrollo, podría necesitar configuración extra para pasarla a producción como tal está en desarrollo, pasarla a producción. Fíjate que sí hay algunos lineamientos que Docker recomienda para cuando se ejecutan aplicaciones en producción o cuando se planea ejecutar Docker en producción. Recuerdo que aquí en la documentación hablan al respecto de esos aspectos. Permítame, vamos a hacer una use compose in production. De que ahorita no los tengo a la mano, pero sí hay algunas configuraciones que ellos recomiendan, más que todo en cuanto al manejo de los drivers de storage para poder ejecutar Docker en producción. Adicionalmente a eso, pues hay varias otras cosas que se recomiendan en cuanto a seguridad, como por ejemplo no exponer tu servicio de Docker públicamente, sino que únicamente tu máquina local o los servicios necesarios tengan acceso a dicho servicio. Incluso que por default o por diseño, si tenés acceso al API de Docker, pues puedes ejecutar cualquier proceso adentro de la máquina. ¿Sí? Entonces hay ciertos lineamientos de seguridad en cómo hacer blindar tu sistema en cuanto a que no otro sistema externo se pueda conectar a tu Docker. Hay algunas configuraciones, no estoy seguro ahorita específicamente en dónde las puedo encontrar, pero sé que las he visto aquí en la documentación de Docker, donde ellos hacen recomendaciones, más que todo para el driver de almacenamiento, para utilizarlo, para el driver que utilizan los contenedores para crear sus sistemas de ficheros temporales cada vez que se están ejecutando. Adicional del sistema, de la parte de seguridad y de la parte del sistema de driver, no conozco alguna configuración específica para producción. Sí, yo creo que esa sería mi respuesta. Pues, más que todo, pensar en la parte de seguridad de la conexión a tu servicio y de la configuración de los drivers de storage. Mi pregunta venía a raíz de que cuando tenemos un Docker Swarm, sucede algo, que la persistencia de datos se ve muy afectada y hay que usar una librería de tercero para poder persistir datos entre todo el clúster y tenerlo en el host principal. Es decir, si yo tengo archivos distribuidos en varias máquinas, yo tengo que usar una librería de tercero para que esa librería me persista los datos en mi host principal cuando estamos usando Docker Swarm. Pues ahí sí, justamente como lo dices, puedes utilizar diferentes librerías de terceros, más que todo para esta parte de la persistencia de data. Por default, pues, puesto que Docker no se dedica a esa parte, él solo se dedica a la parte de hacer un binding o hacer la conexión entre un sistema de ficheros a tu contenedor, pero no se dedica específicamente a cómo manejar tu storage. En este caso, pues también va a depender mucho de tu aplicación. Si tu aplicación, por ejemplo, como en este caso, necesita de storage persistente, o la mayoría también de aplicaciones para Docker, pues se crean para que sean efímeras, en dado caso de que existen y su data no la controlan ellos, sino que la controla otro sistema externo, ya que por diseño, los contenedores, esa es su idea, pues nacer y poder ser destruidos de la forma más dinámicamente posible. Poder que un contenedor pueda existir en este momento, pero que no pase nada, o que mi sistema no se vea comprometido con que mi contenedor se reinicie en este momento y se cree en otra máquina diferente.
ahí sí ya tendrías que pensar, por ejemplo, instalar un cluster, un network file system de tu elección para manejar la persistencia de datos. Ya, esas son pues ya cosas un poquito más que ver con el diseño específico de tu aplicación y de las necesidades que vas a tener. Ok, gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta en el chat. ¿Alguna experiencia de Docker sobre sistemas operativos Windows Server? El caso sería si se tiene la necesidad de usar SQL Server. Sí. Existe Windows Subsystem for Linux. Perdón, pero... Si tenemos Windows Subsystem for Linux, con este nos permite ejecutar pues básicamente un sistema Linux adentro de nuestro Windows. No estoy seguro si que la versión de Windows Server necesaria, pues porque no suelo desempeñarme dentro de Windows, pero sí pueden utilizar, si su sistema es compatible con Windows 10, WSL para manejo y para ejecutar aplicaciones con Docker. Eso que esto básicamente ejecuta un sistema de Linux adentro de Windows, en el cual nosotros nos podemos conectar bastante transparentemente. Básicamente es una máquina virtual con Linux que se ejecuta dentro de Windows, y con esta podemos utilizar contenedores. Pueden buscar WSL y si gustan, pues a ver, les puedo compartir esta parte de la documentación. Vamos a ver. Cristóbal, ¿tienes una nueva pregunta? Adelante. Sí, dejo que Alvin responda lo que está buscando para plantearlo. Ok. Solo les voy a escribir esto por aquí por el chat. Listo, ahí les mandé la documentación del sitio oficial de Microsoft de WSL, con lo cual pueden ejecutar Docker adentro de Windows. Si gustan, ¿me dices tu pregunta? Sí, ya, ok. Son más que nada temas de concepto, Alvin, no, discúlpame, sino que todavía estoy entendiendo lo que es Docker, Kubernetes y todo el mundo de contenedores. Sí, dime. Por ejemplo, cuando ya despliegas tu contenedor, ¿no? Se me vino algo, ¿no? Con la pregunta anterior en la parte de seguridades. Supongamos que despliegas el Engine X, por ejemplo, creo que te sirve para montar páginas web. Ya. Despliegas uno de estos contenedores, montas tu página web, ¿verdad? Entonces, entre las seguridades, por ejemplo, uno le pone un file to ban para tratar de ver los intentos de intrusión, pues, ¿no? Eso lo puedes hacer, instalarle el fail to ban para realizar ese tipo de monitoreo y respuesta, por así decirlo, ante una intrusión. Ya. Solo ayúdame a refrescarme un poco la mente. Fail to ban es para hacer baneo de, por ejemplo, cuando yo intento accesar por SSH Exacto. a un servidor múltiples veces y falla, ¿verdad? Exacto. Ok. Exacto. Un contenedor de Nginx, en este caso, no debería de tener SSH. Puesto que SSH básicamente es un proceso adicional que se ejecuta. Entonces, no debería de ejecutarse el SSH adentro de un contenedor. El que ejecuta SSH, pues es el worker o la máquina en donde se están ejecutando los contenedores. Entonces, ahí es donde deberías de poner el fail to ban. Incluso el API, o perdón, el IP del contenedor, la IP pública del contenedor, pues no le va a pertenecer propiamente al contenedor, le va a pertenecer a la máquina o al network en donde esté instalado el contenedor. Entonces, haz de caso que si el contenedor de tu Nginx tiene la IP 192.68.10.20, dicha IP, antes de llegar a tu contenedor, pues va a tener que pasar por una máquina física o por una virtual machine. Y es ahí donde tendrás que poner tu fail to ban, no adentro de tu contenedor. Claro, pero supongamos, yo en algún momento lo utilicé para implementaciones de voz sobre IP.
Se me ocurre nomás este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en voz sobre IP tenía instalado el fail to ban, por ejemplo, cuando querían hacer si querían conectar a una línea SIP a una línea AIX, ¿verdad? Entonces uno detectaba si ese usuario tenía más de 5 intentos, por así decirlo, ¡pac! Se baneábamos a esa IP. Entonces ya no es hacia un SSH, sino es, por ejemplo, hacia un puerto específico que trabajaba los puertos SIP o los puertos AIX de telefonía IP. Ya comprendí. Pues sí, podrías ponerlo como un servicio que esté ejecutándose a la par de tu contenedor, perdón, a la par de tu Nginx adentro del contenedor. Se podría hacer. Tendrías que usar tal vez algo diferente, puesto de que el contenedor, la idea del contenedor es que únicamente ejecuta un proceso, ¿sí? Ese proceso puede tener hijos o procesos hijo, que pueden ser múltiples. Entonces, en este caso, tu proceso o tu contenedor pues está buscando ejecutar dos procesos principales. Pues tendrías que pensar en algo, por ejemplo, como Supervisor D, que es un proceso básicamente para ejecutar otros procesos. Y ese podría ejecutar tu Nginx y tu fail to ban a la par. Pero yo lo que te recomendaría es, en lugar de hacerlo así adentro de un contenedor, es mejor poner tu fail to ban o poner tus reglas en una capa diferente, no adentro de tu contenedor, en una capa antes de llegar a conectarte a tu contenedor, por ejemplo, que él se encargue de verificar esa parte. Entonces, desacoplas esa funcionalidad de tu contenedor y sabes de que tu contenedor de Nginx únicamente, o tu de voz IP, únicamente se encarga de servir voz IP y no le interesa la seguridad, entre comillas, no le interesa esa parte de fail to ban, sino que hay otro componente, otro contenedor que está enfrente por donde tiene que pasar la conexión, el cual se va a encargar de hacer esas reglas. Entonces ya tenés un desacoplamiento y tenés dos servicios que se dedican a una tarea específica. Yo te recomendaría más ir por eso, pero si igual lo quieres poner en un mismo contenedor, podrías hacer eso que te digo, correr dos procesos uno para el otro. Perfecto, Alvin. Entonces ahorita ya voy entendiendo. Prácticamente cada contenedor con un servicio en específico. Y así sea, poner algún servicio de seguridad, asimismo en un contenedor para que revise los otros procesos o contenedores. De una forma más desacoplada. Igual, esa es mi recomendación, pero puede variar uno porque por el nivel de complejidad o por el diseño en el que tienes, pues puede que te veas forzado o se te sea más factible ejecutar los dos procesos adentro del contenedor. Pues todas estas reglas no están escritas en piedra, pero sí son un poco más de las recomendaciones de enfocar tu contenedor a un proceso únicamente, más que todo para simplificar, para no tener, por ejemplo, un contenedor con 10 procesos ejecutándose, pues que se pierde un poco más, se pierde bastante ahí la idea de tener procesos aislados. Lo que al final, pues, lo que estamos haciendo es simplemente creando una máquina virtual, al final de cuentas, en donde estamos corriendo N cantidad de procesos y se nos pierde esa idea de, bueno, ¿qué pasa si un componente falla? ¿Cómo debugueo? Por ejemplo, si tienes tu Docker con 3 componentes adentro, un contenedor con 3 componentes adentro y querés hacer un debug, vas a tener que afectar a los 3 componentes que están corriendo. Mientras que si los tenés distribuidos, pues podrías encargarte, ok, yo sé que seguridad, pues me dedico únicamente o únicamente trato el contenedor que se encarga de seguridad. Es un problema en el servicio, pues únicamente me dedico a afectar el contenedor que se encarga del servicio. Y pues todo el demás sistema pues debería de seguir funcionando de la misma manera. No sé si tenemos otra pregunta o si respondo tu pregunta con mi respuesta, disculpa. A la perfección, Iván, gracias. Ok. ¿No tenemos alguna otra pregunta en el chat, Cristian? Yo creo que también tenemos que avanzar un poquito. Sí, ahí la última y ya puedes proceder. Te la planteo. Una duda. Hace poco traté de instalar Docker en Windows y para que no tenga conflicto tuve que deshabilitar Hyper-V, pero si hago eso tengo problemas con el VirtualBox. ¿Hay alguna solución en que ambos coexistan? No te sabría responder eso, la verdad. No te sabría responder esa respuesta, puesto de que no trabajo directamente con Windows 10 o con Windows con Docker.
Ay, perdón, pero sí les quedó mal. No les sabría decir exactamente cómo podría configurarse ese setup. Sí. Yo creo que podemos continuar entonces. Ok, gracias. Bueno, ya después de ver esto, después de la charla que tuvimos un poco extensa acerca de Docker, ¿qué es Kubernetes? A ver, ¿qué es Kubernetes entonces? Y pues Kubernetes no es más que una plataforma de código abierto, portable y extensible para el manejo de sistemas que ejecutan o de servicios que se ejecutan adentro de contenedores, lo cual facilita tanto la configuración como la automatización. Cuenta con un ecosistema grande y de rápido crecimiento. Los servicios, el soporte y las herramientas de Kubernetes están ampliamente disponibles. ¿A qué me refiero con ampliamente disponibles? Van a encontrar documentación y componentes dedicados a Kubernetes en casi todos lados. Hoy en día, pues Kubernetes ya tiene un poco más de 5 años de estar en el mercado y pues la Cloud Native Foundation pues le ha metido bastante soporte a dicha plataforma y a los demás proyectos que están alrededor de los cuales la mayoría están destinados a extender la funcionalidad de Kubernetes o ejecutarse adentro de Kubernetes. ¿Cuándo usar Kubernetes? Se recomienda utilizar Kubernetes cuando se busca deployar y actualizar software a gran escala, cuando buscamos automatizar y agilizar deployments, cuando se busca el manejo e implementación de flujos complejos de un deployment, como por ejemplo, para poder ejecutar este deployment tengo que ejecutar un proceso adicional antes de actualizar una base de datos, ejecutar una base de datos por se, de pasar dicha aplicación por diferentes fases, ejecutar test adentro de ella, etcétera. Procesos complejos. O cuando se busca la optimización de costos, puesto de que el nivel de configuración pues, nos permite jugar bastante con los recursos, cuando saber en qué momento lo estamos utilizando, por ejemplo, hacer un escalamiento dinámico y tener reglas definidas de si tenemos más de 1000 usuarios concurrentes en dicha aplicación, pues entonces créame una nueva instancia de la aplicación y hazme un balanceo de carga entre las dos instancias. De esa forma, pues yo sé de que mi aplicación, que pues, está destinada a no ejecutar o está testeada para ejecutar eficientemente 500 usuarios, pues no se va a sobrecargar. Y tengo diferentes instancias en donde puedo delegar la carga, o ya sea en el mismo data center o en diferentes data centers. Un poco de la arquitectura de Kubernetes se parece de cierta manera a Docker con Docker Swarm, pero agrega muchos otros o varios otros componentes. Primeramente, pues tenemos una interfaz de usuario o una UI. Hay diferentes UIs de Kubernetes dispuestas en el mercado. La que viene por default con Kubernetes es el Kubernetes Dashboard. O también podemos hacerlo por medio de la línea de comandos utilizando kubectl, que es básicamente el aplicativo o el binario para conectarnos al API de Kubernetes. Estos componentes pues, se conectan directamente a un Kubernetes Master, que es básicamente la analogía al nodo master de un Docker Swarm, puesto de que aquí se ejecutan todos los procesos para hacer control de mi clúster, para hacer control de mis contenedores. Primeramente el API Server para definir cómo me conecto y cómo me comunico hacia Kubernetes. Un Scheduler, que es el encargado de decidir en dónde voy a ejecutar mi aplicación, en el nodo 1, en el nodo 2 y cuándo lo voy a hacer. Un Controller Manager, que es el conjunto de software, que es básicamente el que se encarga de saber cómo ejecutar una aplicación, cómo ejecutar un proceso, cómo ejecutar un servicio, cómo configurarlo, etc. etcd, que es básicamente una base de datos en donde se guarda toda la metadata de los componentes que se ejecutan dentro de Kubernetes y les sirve al máster como referencia para sincronizar la información que entra y sale del mismo. El Kubernetes Master se conecta a workers o a nodos en los cuales se ejecutan las aplicaciones.
podemos ver que en este caso pues, están separadas lógicamente, pero una misma máquina puede trabajar como máster y nodo al mismo tiempo. Pero se recomienda tenerlos separados. Entonces, adentro del nodo tenemos pods. Un pod es la instancia más pequeña que existe adentro de Kubernetes. Un pod es un conjunto de contenedores. Puede ir de uno a varios contenedores. N cantidad de contenedores adentro de un pod. Dichos contenedores pues se encuentran en un espacio aislado también, pero en el mismo segmento de red. Todos ellos se pueden, en el mismo sitio de red, ya que todos ellos se pueden encontrar adentro del localhost. Por ejemplo, todos los contenedores que estén adentro de pod 1 podría ser una base de datos, un servidor Nginx y, no sé, tal vez algún otro servicio Node, por ejemplo, van a poderse encontrar el uno con el otro por medio de localhost. Más, sin embargo, no se van a poder conectar a los servicios que estén en el pod 2 y en el pod 3, a no ser que nosotros lo configuremos. Dichos nodos, pues, utilizan también Docker o algún otro servicio para ejecutar contenedores, pero tradicionalmente ha sido Docker para ejecutar los contenedores. Adentro de cada nodo existe Kubelet y Kubeproxy. Kubelet es un servicio que se ejecuta dentro de los nodos para asegurarse de que los contenedores estén en ejecución. Y Kubeproxy es básicamente el servicio para poder establecer la conectividad de red entre todos los contenedores. Puesto que podríamos tener, por ejemplo, definir reglas de conexión de mi pod 1 a mi pod 2, pero puede ser entre un nodo y otro, entre el nodo 1 y el nodo 2, entre el nodo 1 y el nodo 3, etc. Vamos a tener diferentes configuraciones de red y conexiones de red. Vamos a ver un poquito, solo tal vez una introducción más adelante. Aquí hay un overlay network de Kubernetes, explicado con Flannel, OpenVSwitch o Wave, perdón. Podemos ver que todo esto está conectado a una physical network en la cual se encuentra el master, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Todo esto es la forma normal en la cual nosotros la tenemos configurada adentro de un data center. ¿Sí? De la misma manera que en el diagrama anterior, pues el master ejecuta el IP server, el scheduler, el control manager, el etcd. Y cada uno de los nodos pues tiene su infraestructura, ya sea su hardware, un sistema operativo que se ejecuta, el container runtime, que en este caso pues para nosotros va a ser Docker, y diferentes contenedores ejecutándose. Un kubelet y un proxy. Todos los contenedores pues van a estar conectados a un overlay network, que es una, por así decirlo, una network virtual que instala Kubernetes, por el cual se conectan y se van a comunicar los contenedores. Dentro de ese overlay network pues hay diferentes reglas que nosotros controlamos y definimos para decidir cómo quiero que se conecten y qué permisos tienen para conectarse. Aquí podemos ver una distribución bastante sencilla de una aplicación de frontend, backend y database adentro de contenedores. Podemos ver que la parse de la base de datos pues utiliza un servicio y utiliza un secret. Un servicio es la forma en que nosotros dejamos que otras aplicaciones se conecten a esta aplicación o pods externos se conecten a esta aplicación. Un secret o un secreto, que en este caso es, nosotros podemos almacenar ahí data que es sensible, que no queremos que sea pública, por así decirlo. Puede ser tal vez la configuración del usuario y el password para esta base de datos. Y un deployment, que en este caso es mi contenedor, con MariaDB, MySQL o Postgres, o lo que nosotros queramos para ejecutar mi base de datos. En la parte del backend, pues tenemos igual un servicio que es el que se encarga de exponer la aplicación en la red. Ese es el que define cómo se va a encontrar adentro de la red mi contenedor. Un config map, que aquí podemos guardar información también, pero está destinado más para información no sensible, como archivos de configuración o algún otro documento, etc. Y el deployment para mi aplicación, que en este caso es WordPress. Y en la parte del frontend, pues se tiene un Nginx con un servicio también para que las demás aplicaciones sepan cómo conectarse a dicho Nginx y la aplicación ejecutándose. Y si se dan cuenta, cada una de esas está aislada de las demás.
únicamente hay un punto de acceso que sería el servicio y pues las aplicaciones son independientes de las demás aplicaciones. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, el MariaDB que se esté ejecutando en el nodo 1 y mi WordPress que se esté ejecutando en el nodo 2. Por ejemplo, aquí uno de esos contenedores podría ser MariaDB y otro de esos contenedores podría ser el WordPress, y pues mi red, mi overlay network va a ser la que se va a encargar de definir las reglas de cómo se van a conectar dichos contenedores. No sé si tenemos algunas preguntas antes de continuar. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Perdonen, yo tengo una pregunta. Dos preguntas. Sí, dime. Yo no sé si me estoy adelantando. La primera pregunta es, ¿puedo correr Kubernetes en bare metal o si necesito a fuerza necesito un sistema operativo? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se hace un upgrade del kernel? ¿Qué pasa con los containers y con el Kubernetes? Eso sería. Gracias. Ok. Gracias por tu pregunta. Pues básicamente Kubernetes pues, sí necesita de un sistema operativo, necesita de ejecutarse dentro de Linux, puesto que todo Kubernetes está desarrollado para ejecutarse dentro de Linux. Lo puedes instalar en tu propia infraestructura, sí lo puedes instalar en tu propia infraestructura, pero sí vas a necesitar un sistema operativo para ejecutar. Puesto de que si te recordás, pues únicamente Kubernetes es una capa encima de Docker, por así decirlo. Es la que se encarga de diferentes configuraciones de red, diferentes configuraciones de reglas de cuándo se ejecuta un contenedor o cuándo no. Pues él necesita comunicarse con Docker o con un container runtime. Y el container runtime necesita de un sistema operativo. En este caso, Linux. Entonces, sí necesitas un sistema operativo Linux. ¿Qué pasa con los upgrades de kernel? Los puedes hacer. Yo he visto incluso de que, por ejemplo, el nodo 1 y el nodo 2 pueden tener dos versiones distintas del kernel. Tienen que ser compatibles, como por ejemplo, no podrías tener una versión muy vieja del kernel de Linux en alguno de los dos, puesto de que algunas funcionalidades no te van a funcionar bien y puede que verte con problemas después. Pero sí, puedes hacer upgrade de tu kernel. Si, por ejemplo, hagamos de caso, tenemos este mismo setup y querés hacer un upgrade de tu kernel, lo recomendable es que, pues, ya que es un proceso de mantenimiento, pues pongas uno de tus nodos en mantenimiento. Entonces, todos los procesos que se están ejecutando aquí, como por ejemplo aquí todo esto, el nodo 1, sus contenedores que estaban ejecutándose ahí, pues migrarlos o enviarlos hacia otro nodo, que se vayan a ejecutarse a otro nodo, en lo que pasas a tu proceso de mantenimiento aquí, haces upgrade de tu kernel o de librerías, lo que necesitas hacer, y ya que te aseguras que está como lo deseas, pues vuelves a poner o a configurar tu nodo para que vuelva a aceptar contenedores y traes los contenedores de regreso hacia este nodo. Pero sí, la respuesta corta es, ¿puedes hacer upgrades de tu kernel? Sí lo puedes hacer, tal vez siguiendo algunas reglas para hacerlo. Incluso puedes tener versiones diferentes de kernel corriendo en diferentes nodos. ¿Para qué podría ser necesario esto? Uno podría ser, por ejemplo, tenés un clúster de Kubernetes con diferentes nodos, pero dentro de tu mismo clúster manejas tanto la fase de desarrollo como la parte de producción, como la parte de test, o diferentes fases de desarrollo. Entonces, digamos, de que necesitas por el XY motivo tener una versión reciente o una versión antigua del kernel para la nueva versión de tu aplicación. Entonces puedes designar uno de esos nodos, puedes decir, ok, entonces voy a tomar ahora mi nodo 1 y lo voy a actualizar o lo voy a cambiar la versión del kernel para que aquí comenzar a hacer las pruebas de mis aplicaciones que van a necesitar la versión del kernel 4.2 o la versión del kernel 5.1, por ejemplo. Y mis otros nodos pues van a seguir corriendo la versión estable que ya estaba corriendo hasta ahora. Y después con reglas que vas a definir, pues que te permite hacer Kubernetes, pues defines todas mis aplicaciones de development, solo van al nodo 1. Y las demás aplicaciones, producción y test o etcétera, van al nodo 2 y al nodo 3. Eso es genial porque, digamos, si
tenés varios ambientes dentro del clúster, digamos, si querés probar alguno feature o te interesa saber si el performance se va a mantener igual en el nuevo kernel, todo, puedes deployarlo y ver, ¿verdad? Si te funciona y si te funciona, pues entonces ya haces el upgrade a los otros nodos. Exacto. Perfecto. Genial, la verdad. Muchas gracias. Alvin, pero ese sería un posible punto de falla, ¿no? Por así decirlo. Cuando ya actualizaste el kernel y comienzas a mover a su posición original el contenedor. En ese momento vas a saber si a tu contenedor le va a pasar algo. Exacto. Ahí es donde tienes que, me imagino, actualizar las cosas del contenedor por el nuevo kernel. Exacto. Ahí pues ya viene un poquito más del proceso de planeación y todo eso de cómo lo quiero hacer y saber, pues, básicamente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se planea hacer. Como dices tú, si por ejemplo yo ya hice upgrade de mi kernel o de mi versión y voy a testear los features que hay ahí y traigo mis contenedores de regreso, pues puede que algunos contenedores fallen. Pues, pero por esto mismo, la idea es hacerlo primero con tus contenedores de development, ya después, una vez lo hagas, te asegures de que tus contenedores de development funcionan perfectamente con eso, pues proceder a hacer el upgrade de la demás parte de tu clúster. Una pregunta. Digamos que yo quiero integrar ya mi clúster con una herramienta de continuous integration, o sea, Jansky o algo así. ¿Y qué se recomienda más para fines de deployment con una herramienta de continuous integration? ¿Se recomienda usar el orquestador Kubernetes o se recomienda, si ya yo tengo Swarm, permanecer con Swarm? Creo que voy a recurrir al comodín. Depende. ¿Sí? Depende mucho de tu infraestructura. Docker no es malo. Docker es muy bueno, muy potente, pero tiene algunas limitaciones. Mientras lo vayas utilizando tal vez para fines básicos, pues te va a funcionar bien para desplegar aplicaciones y para tal vez mantener un poco de alta disponibilidad y configuraciones, pues te va a funcionar bien. Pero ya cuando querás migrar un poco más tal vez a más velocidad o a diferentes configuraciones un poco más complejas o a deployments más complejos, pues te vas a ver un poquito en la dificultad limitado por la tecnología, limitado por todo lo que te deja hacer. Yo lo que te diría es que si ya estás en Docker Swarm, pues sigas ahí, puesto de que Kubernetes tiene su curvatura de aprendizaje. Si estás implementando líneas de pipelines con Jenkins y estás utilizando Docker y pues esto es lo que te funciona y ves que no necesitas hacer crecer tu infraestructura, pues lo que te recomendaría es quédate ahí, no lo necesitas ahora, pero si querés migrar, pues te diría comenzar montando tu clúster, comenzarte a llevar tus pipelines a Kubernetes. Vas a tener que reescribir pipelines, claro, puesto de que la línea de trabajo es diferente que en Kubernetes. Tienes que crear otros objetos diferentes y tener en cuenta otros tipos de configuraciones. Pero yo lo que te diría, depende mucho de tu infraestructura y depende mucho de tu aplicación. Si ya está trabajando con Docker y lo miras funcional en Docker, trabajando únicamente con contenedores planos, Docker o Docker Swarm, quédate ahí. Yo te diría, si no lo necesitas, no vayas allá. Pero si querés migrar, si tu idea es crecer o lo que buscas es pues obtener conocimiento en Kubernetes, pues comienza instalándote un clúster de Kubernetes, instálate un Jenkins, asegúrate de que Jenkins tenga acceso a Kubernetes, pues comienza a hacer pruebas. Sí, básicamente mi pregunta era o sea, ¿cuál se acopla mejor? Si, por ejemplo, Kubernetes tiene ciertas herramientas que te permiten enlazar directamente. Porque Docker Swarm sí, yo sé que tiene herramientas que lo hacen, pero Kubernetes no sé si. Sí, Kubernetes ya te permite, por ejemplo, con Jenkins me dijiste que es lo que estás usando. Sí, señor.
por ejemplo, ya puedes hacer esclavos de Jenkins con Kubernetes. Una de las, para los que escuchen esto y no estén relacionados con Jenkins, es un sistema para el manejo de pipelines, y básicamente él lo que se encarga es definir, nosotros lo que podemos hacer con él es definirle reglas de cómo queremos o de cómo se construye una aplicación. Por ejemplo, descargame las librerías, haceme build de mi jar de Java, haceme build de mi aplicación de Node, etcétera, empaquetala de la forma que yo especifico que la empaquete por medio de comandos, claro, y anda y deployame la nueva versión o la versión más reciente en tal lugar. Eso es básicamente lo que hace Jenkins a grosso modo. Esclavos adentro de Jenkins se le llama a máquinas controladas por Jenkins de la misma forma o una forma parecida de lo que funciona el master con los nodos dentro de Kubernetes y Docker, en lo cual él le dice a una máquina, mira, necesito que me hagas build de esta aplicación. Y le da, esta es la aplicación, es una aplicación de Java, y este es el comando con el cual lo puedes hacer build. Haceme build, por favor, y me entregas la respuesta. Entonces, el esclavo pues se encarga de hacer lo que el máster o el maestro le manda. Entonces, hoy en día podemos hacer eso mismo con Docker y Kubernetes. Levantamos un contenedor y ese contenedor pues va a tener Gradle, va a tener Maven, va a tener Node.js o lo que nosotros estemos utilizando para hacer build de nuestras aplicaciones, y le vamos a entregar el código, él va a nacer, se va a comenzar a ejecutar mi contenedor, va a hacer las operaciones que le pedimos de hacer, nos va a entregar el resultado y muere. ¿Sí? Deja de consumir recursos. Entonces nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, chiquito de Jenkins, el cual solo levanta procesos o levanta contenedores cuando él lo necesita, y para ejecutar tareas específicas. Ya lo podemos hacer con Docker, así como lo podemos hacer con Kubernetes. Las librerías ya existen para poderlo hacer. Y yo creo que son un par de plugins que tenés que instalar desde la parte de Jenkins, y bueno, está ampliamente documentado. Yo creo que buscas en Google Jenkins Kubernetes y pues es bastante, tal vez no intuitivo, pero está bastante bien documentado la forma en la que lo puedes hacer, y he visto bastantes ejemplos también en YouTube de cómo puedes empezar y configurar tu Jenkins para que se comunique con Kubernetes y comenzar a hacer deployments ahí. Ejecutar comandos, ejecutar deployments y objetos propiamente de Kubernetes desde Jenkins. Totalmente posible. No sé si tenemos otra pregunta y avanzo con la demo. Creo que voy a hacer la demo un poco rápido, puesto de que no tenemos mucho tiempo todavía. Pero igual, la demo está pública y es estilo workshop. Entonces ustedes pueden llegar y pues yo creo que tiene bastante bien detallados los pasos, y lo pueden reproducir ustedes para ir probando Kubernetes más o menos cómo funciona. No sé si tenemos alguna otra pregunta por aquí, Cristian, o del público. Por ahí unita sobre en cuanto a infraestructura, dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para poder usar Docker? Por ejemplo, tengo un CPU con procesador Intel, 4 GHz. No estoy seguro, la verdad, de los requerimientos mínimos para poder ejecutar Docker. Pero yo te diría que puedes ejecutar Docker teniendo 2 GB de memoria y un procesador de por lo menos 2 cores. Sí, sabiendo que tiene como base Linux. Por ahí se puede. Yo te diría que si tu máquina puede ejecutar Linux, puedes ejecutar Docker. Correcto. ¿Sí? Ya de ahí tenés que pensar tal vez en los recursos que le vas a asignar a los contenedores. Si tenés una máquina, por ejemplo, de 2 gigas de memoria, no le puedes asignar a tu contenedor 2 gigas también. Esto de que en dónde queda el sistema operativo en donde se está ejecutando. Al final, pensemos como un contenedor no es más que un proceso más. Incluso si nosotros, por ejemplo, ejecutamos 10 contenedores adentro de un Linux, 10 contenedores de Nginx, por así decirlo, los tenemos ejecutando, y después vamos a mi Linux, a mi máquina host, y hacemos un PS para ver todos los procesos que se están ejecutando en mi máquina Linux, vamos a poder ver los 10 procesos de Nginx ejecutándose. ¿Sí? Al final, hagan de caso que un contenedor no es más que un proceso más
que se ejecuta dentro de la máquina. Lo único diferente es que ese proceso cree que es el único que está ejecutándose ahí. Cada uno de esos procesos tiene la idea de que él es el único que se está ejecutando ahí. Pero desde el host, si yo verifico los procesos que están ejecutando, los veo todos y me puedo incluso comunicar con ellos. Pero no es más que un proceso. Si nosotros vamos, por ejemplo, al administrador de tareas de Linux, por así llamarlo, administrador de tareas de Linux, vamos a poder ver todos los procesos o los 10 procesos de Nginx, que cada uno correspondería a un contenedor. ¿Sí? ¿No? Esa es una parte que yo creo que no debemos de olvidar cuando trabajamos con contenedores, de que un contenedor no es más que un proceso más. Únicamente la diferencia es que el proceso cree que está en un espacio único para él y con diferentes recursos a los cuales tiene el host. Sí, correcto. Bueno, entonces continuamos. Sí, Si ustedes quieren aprender más acerca de contenedores, Docker, Kubernetes y otros componentes, pues lo primero que yo les recomiendo es vayan a meetup.com pro-CNCF. ¿Qué hay aquí en meetup.com pro-CNCF? Pues es básicamente el conjunto de meetups o de grupos que existen alrededor del mundo de la CNCF. Y si se dan cuenta, hay varios. Vamos a hacer un poquito de zoom. Permítame que por aquí esto me está estorbando. Y esto también me está estorbando. Aquí está. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y podemos ir desde Guatemala, bueno, tal vez desde México, porque en México también hay varias otras comunidades. En Guatemala existimos 2 comunidades, Kubernetes Guatemala y Cloud Native Plus GT. Kubernetes Guatemala está organizada principalmente por mí y soy uno de los speakers ahí, pero igual hay personas en la comunidad que son de diferentes partes del globo. Hay gente de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, hay gente de Costa Rica, de Colombia, gente de Chile, de Ecuador también. Hay diferentes puntos del globo. En Panamá también hay un grupo de la CNCF, en este caso Kubernetes Meetup Group de Panamá. Hay en Medellín, en Bogotá, en Perú incluso, Chile. Y pues cada uno de estos grupos son diferentes, por así decirlo, comunidades de software, las cuales pues se dedican a generar contenido y generar eventos para la comunidad, en los cuales divulgan acerca de software relativo a Cloud Native, como los Docker, como los Kubernetes y diferentes otros componentes. Si ustedes se encuentran en alguno de los países listados acá, pues busquen la comunidad de su país y únanse a ella. Aporten, aprendan de la comunidad. Si no encuentran una de su país, pues a Guatemala, pues, no les digo, no es la única, pero ahí logramos, pues procuramos hacer eventos cada cierto tiempo. A veces hacemos un evento mensual, 2 virtuales, en donde hablamos un poquito de Kubernetes y de algunos otros componentes, contenedores. Igual está el grupo de alguna pregunta, pues hay bastantes personas ahí con diferentes experiencias que con gusto les van a ayudar. Vayan a Google, KubeCon. Si ustedes van a YouTube y buscan algo como KubeCon, va a entrar el canal de CNCF. Y pues aquí hay una cantidad de videos que han creado la fundación de CNCF con diversos temas que se han hablado alrededor de varios años. Yo creo que ahí va, de aquí desde hace desde hace aproximadamente 5 años que se creó la comunidad con diferentes temas referentes a Kubernetes, de principiante hasta pro. Y si no, pues hay otro youtuber que a mí me parece bastante y habla muy bien de bastante tecnología,
que el pelado nerd, él es argentino, si no estoy mal, y pues habla de bastante de cosas referentes a Kubernetes, Docker, ISRE, terminal y de diferentes tecnologías. A mí me parece bastante bien, explica muy bien, bastante completo y muy interesantes. Les recomendaría tal vez esas partes para irse familiarizando con la tecnología. Y pues bueno, pasemos a la parte vamos a hacer, perdón, la vamos a hacer un poquito rápida, como ya les dije, pues, puesto de que no tenemos mucho tiempo para terminarla y esta demo pues está un poquito más allá de los 40 minutos para hacer medianamente. Si la quieren seguir o si la quieren hacer, pueden ir escanear el código QR o ir al URL que está aquí abajo, catacoda/adawolfs/escenarios. Y cuando lleguen ahí van a ver algo como esto. Les voy a compartir el link aquí en el chat para que lo tengan. Chat. Ahí se los mandé. Entonces, ¿qué es Catacoda? Les voy a intentar explicar un poquito de Catacoda. Catacoda es básicamente una plataforma en donde están varios cursos referentes a contenedores, Kubernetes y otras tecnologías. Lo bonito de aquí y que me gusta es de que nos entrega ya entornos preinstalados o servidores ya con Kubernetes instalado, y nosotros incluso podemos crear nuestros propios escenarios con diferentes instrucciones, etc. En específico es un escenario que yo creé para un workshop en la comunidad, y pues este es perdón. Básicamente el objetivo de este workshop es brindar una primera experiencia para utilizar Kubernetes, demostrando lo fácil que es de utilizar, ¿sí? Ejecutando algunos comandos y vamos a desplegar algunas aplicaciones. Este workshop está aproximadamente, para hacerlo pasito a pasito, unos 30 minutos, ¿sí? Explicado y todo, pero no vamos a tener mucho tiempo para repasar. Si lo quieren hacer, aquí está, y pues yo creo que la mayoría de los pasos está bien explicado. Vamos a ver aquí Start escenario. Con esto tenemos acceso a un entorno que es básicamente un editor y una terminal. Vamos a darle a recargar, puesto que al parecer mi escenario falló. Vamos a ver. Clear. Sí. Pues aquí lo que tenemos es básicamente acceso a un servidor con Kubernetes instalado. Por ejemplo, si yo vengo, y aquí podemos ver en esta parte diferentes pasos, hay 5 pasos o diferentes, o 5 secciones en este workshop. Entonces, primero vamos a ver la versión de Kubernetes que estamos ejecutando con kubectl version. Recuerden que kubectl es la interfaz de línea de comandos. Y pues aquí nos dice, mira, la versión que se está ejecutando es, vamos a ver, esta. La versión que se está ejecutando de y la versión 1.17 de este. Si yo quiero, por ejemplo, ver cuáles son los nodos o cuáles son las máquinas que en Kubernetes, puedo dar esto, kubectl get nodes, y nos damos cuenta que en este caso pues está ejecutando un nodo con Minikube. Minikube es básicamente un Kubernetes reducido, un Kubernetes pequeño, con lo cual podemos hacer nosotros pruebas, y su rol es de master, y está ejecutando la versión 1.17. Este nodo o esta máquina va a ejecutar tanto el rol de master como el rol de worker, en donde se van a ejecutar los contenedores. Si yo le doy un docker ts para ver los procesos, veo ya que ahí hay varios contenedores ejecutándose, principalmente contenedores referentes a vamos a ver aquí que hay un storage provider, DNS para hacer el manejo de los DNS adentro del cluster, un dashboard con algunas métricas y los contenedores básicos de Kubernetes. Si le doy mucho de esto, pues que no hay mucho tiempo. kubectl get pods para ver todos los pods, que en este caso es como lo dije antes, es la unidad básica
dentro de Kubernetes, menos all namespaces para ver todos los pods que hay adentro de mi Kubernetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pods corriéndose adentro de mi Kubernetes. Y otro corriéndose en kubesystem, que es básicamente ahí en ese namespace, que es la forma en que Kubernetes separa sus contenedores de forma lógica, por así decirlo. Podemos ver que hay 8 contenedores destinados al funcionamiento básico de Kubernetes, como lo es Core DNS, que es para definir los DNS dentro del clúster, etcd para una base de datos, un API server, el controller, el proxy, el scheduler, el storage provider, un dashboard con métricas y un dashboard para Kubernetes, para poder accesar y ver algunas configuraciones ahí. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver que aquí tenemos diferentes opciones. Aquí vamos a crear nuestro primer pod, ya que podemos ver la vista genérica de nuestro clúster, nos tocará crear nuestra primera aplicación. Vamos a ver aquí que hay los comandos que se deben ejecutar están resaltados en negro y si nosotros les damos clic, pues se ejecutan. Por ejemplo, voy dando clic aquí, ni siquiera van a necesitar tipear, únicamente que le hagan clic a los comandos, pues se van a ir ejecutando. Yo aquí tengo una carpeta Kubernetes Guatemala. Adentro de dicha carpeta tengo otras 3 carpetas, config, map, pod y WordPress. Vamos a ir a ver qué es todo esto. Vamos a entrar a la carpeta aquí pod. Y adentro de esta mi carpeta pod les voy a mostrar qué es lo que tengo. Vamos a ver. Kubernetes Guatemala. Pod. Adentro de este pod, pues tengo, permítanme, vamos a cambiar aquí Presentation Mode. Ahí está, para que se logra leer ahí por lo menos fácilmente. Sí, se ve perfecto. Entonces aquí, este archivo que ven aquí, este pod.yaml es básicamente un archivo de configuración de Kubernetes en donde yo les especifico qué es lo que quiero ejecutar. ¿Sí? Básicamente esto se traduce como una llamada a un API, en donde, por ejemplo, yo voy a llamar a la versión del API versión 1, le digo, mira, yo voy a estar trabajando con este tipo de objeto, la metadata del objeto va a ser el nombre y labels que yo le voy a asignar. Label es básicamente un identificador y pueden ver que hay algunos comentarios en donde explico un poco más a qué se refiere cada una de esas. El spec, que es la descripción de dicho objeto. Yo le voy a decir que este pod va a ejecutar un contenedor. Aquí lo listo dentro del listado de containers. El nombre de dicho contenedor va a ser Nginx. Esto es un nombre que yo defino para identificarlo. La imagen que se va a utilizar es la imagen de Nginx. Y yo le voy a decir, mira, vas a utilizar el puerto 80. La definición del pod es más grande. Hay más campos que podemos configurar, pero esta es básicamente la definición básica o la definición con la cual puedo crear un contenedor adentro de Kubernetes. Para crearlo utilizo este comando de aquí, kubectl create pod. Entonces esto ya me crea un pod de Nginx. Si le doy get pods, veo ahí que se está creando. Le puse este "-w" para ver que haga un update. Y puedo ver que le tomó aproximadamente 9 segundos pasar de tener o de no tener un Nginx a tener un Nginx corriendo. ¿Sí? 9 segundos únicamente para ejecutar un Nginx. Bueno, normalmente nosotros lo que tendríamos que hacer es apt install o el manejador de paqueterías que tengamos para ejecutar mi contenedor. Para ejecutar un Nginx. Pasamos al siguiente. Vamos a dar control C aquí. Y le voy a decir, mira, ahora necesito que me crees un servicio. ¿Qué es un servicio? Es básicamente la definición de cómo me voy a conectar a dicho contenedor, cómo mis otros contenedores adentro de Kubernetes se van a poder conectar a dicho contenedor. Eso lo tengo aquí definido en la carpeta pod. Vamos a ver si simplemente me deja accesar servicio. En cuanto al servicio, pues es otro archivo de Kubernetes con una forma muy parecida, con la versión es un node port, en este caso
me va a hacer un binding entre el puerto de mi contenedor a un puerto de mi nodo. Esto me va a servir para poderlo accesar públicamente. Si yo no quiero que mi esté escuchando el nodo, le puedo poner un clúster IP nada más o lo puedo dejar en blanco para que no entre mi contenedor y mi host. Únicamente lo hago aquí para poder accesar a él de una forma fácil. Y le digo, mira, el puerto 80, el contenedor, quiero que hagas map al puerto 30.080. Y el selector es con el servicio, vas a ver quién se va, es Nginx. Ok, entonces ya tengo mi servicio creado. Y con esto, por ejemplo, yo desde aquí de la aplicación puedo, vamos a ver dónde estaba la opción. Aquí está, en este más. Puedo decirle, mira, quiero que me conectes, seleccionar un puerto de host 1. Entonces yo aquí voy a poner el puerto que yo le dije que me expusiera y desplegarme lo que hay ahí. Y si se dan cuenta, aquí me fue a Catacoda y me está cargando lo que hay adentro del Nginx o la página principal del Nginx. Y de esa forma ya tengo acceso a un Nginx. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir hacia este config map. Un config map, como se los había explicado antes, es básicamente un archivo de configuración. En este caso, este archivo de configuración va a tener un index.html. Yo lo estoy utilizando para montar adentro de mi Nginx un archivo de XML, perdón, de HTML. Y pues aquí hay básicamente un HTML bien básico. Alvin, ¿Sí? en todas estas, cuando uno quiere levantar su contenedor, estos archivos de configuración son los que uno tiene que ir personal. Exacto. Entonces, hace de caso que estos archivos de configuración son los que dicen a Kubernetes qué es lo que querés ejecutar y cómo lo querés ejecutar. Es como, si ya tenés experiencia con Docker, es como, por ejemplo, una analogía a lo que sería un Docker Compose, por así decirlo. Una analogía a lo que sería un Docker Compose. Config map, creo mi config map. Básicamente lo que tiene es un archivo que tiene un index HTML. Si yo le doy, por ejemplo, kubectl get, se dan cuenta, pues es comunicación por medio de verbos, create, get, delete, update, diferentes verbos que puedo utilizar. kubectl get config map, porque es el tipo de objeto que estoy creando. Puedo ver que acabo de crear un config map llamado Nginx y tiene una edad de 61 segundos y tiene 2 datas. ¿Por qué 2 datas? Puesto que no solo tengo un index, sino que también tengo un main.css. Tengo 2 archivos ahí dentro. Voy a eliminar mi pod anterior de Nginx que tenía creado, puesto de que ahora voy a crear uno nuevo, pero este nuevo que voy a crear ya tiene definido cómo va a montar mi config map. Se los voy a mostrar así bien rápido. Y ustedes vamos aquí, vamos a ver a esto, la carpeta config map y vemos el pod. Vemos que es muy parecido al otro, igual de inversión, pod, metadata, el spec containers, pero agrego una parte que se llama volume mounts o montaje de volúmenes. En este yo le voy a decir, mira, en esta carpeta o en este path, que sería el usr share nginx html index.html, quiero que montes o quiero que copies el index.html. Y en main.css quiero que me copies lo que hay en main.css. ¿Y de dónde los vas a ir a sacar? Para eso necesito también otro apartado llamado volúmenes, que es el mapeo entre el config map y mi contenedor para relacionarlos entre sí. Yo le voy a decir, mira, vas a hacer un mapeo, este mapeo se va a llamar config, este nombre lo defino yo, y el objeto que vas a ir a buscar es un config map. Y ese config map se llama Nginx. Y este es un identificador único, su nombre. Entonces voy a crear este nuevo pod que es igual a un Nginx, pero va a montar la data que yo le había especificado. Y va a utilizar los mismos componentes. Aquí ya tengo mi pod creado. Me dice que mi Nginx ya está creado. Le voy a dar kubectl get pods.
Se encuentra ya está ejecutando y lo creé hace 12 segundos. Voy a ir aquí y le voy a dar Control-Shift-R para recargar. Y ahora me cargó lo que yo le puse, mi Nginx, mi sitio web estático, básicamente. Y si yo, por ejemplo, voy a mi config map, al archivo de configuración que yo había hecho, y, por ejemplo, le pongo aquí en donde tengo este comentario, un nombre aquí, y le pongo Alvin Estrada, ¿sí? Y ahora le digo que quiero crear ese config map. Para crear ese config map otra vez, solo voy a asegurarme de que esté en el correcto. Si yo le doy create, me dice, mira, este objeto ya existe. Entonces yo no debería utilizar create, pero puedo usar, por ejemplo, algo como apply, para aplicar un cambio adentro de ese objeto o sobre ese objeto. Entonces aquí se dan cuenta, me dice ya fue creado, configurado. Pero si yo voy aquí y recargo, todavía no veo mi cambio. ¿Por qué todavía no veo el cambio? Porque el punto en donde se montó ese archivo adentro de mi contenedor y voy a hacer esta actualización. Yo lo que tendría que hacer ahorita es básicamente recrear el contenedor. Entonces lo vamos a recrear dándole un delete y dándole un create otra vez. Esta es una forma fácil de hacerlo. Y si le doy ahorita Control-Shift-R, vamos a ver, Display Ports. Ven ahora que ya me cargó los cambios. Y ahora dice, gracias por participar en nuestro workshop y mi nombre, Alvin Estrada. Vamos a entrar acá y les voy a mostrar, por ejemplo, esto es con un Nginx así fácil, pero ahorita vamos a hacerlo con un WordPress. Digan ustedes, ¿cuánto creen que le tomaría a Kubernetes crear un WordPress funcional? Con base de datos MySQL y el WordPress creado o accesible. ¿Cuánto creen ustedes que tomaría? Díganme. ¿O cuánto les tomaría, si ustedes ya tienen experiencia con WordPress, instalar un WordPress en su máquina virtual funcional, para que sea para desarrollo? 10 minutos, 30 minutos, 5 segundos. 5 minutos, 4 minutos. Instalándolo en una máquina virtual. ¿O cómo? Si es desde cero, eso se puede estar Kubernetes. demorando incluso media hora o una hora ambientando todo. Pero si es con una herramienta de tal, acá se demora, puede ser 10 minutos, 5 minutos. ¿Y cuánto creen que me tomaría con Kubernetes? Hagan sus apuestas. Un par de minutos. Un par de minutos. Ok. Vamos a ver. Ejecutamos el primer comando. Ejecutamos el segundo comando, que esto lo que crea es un servicio y un deployment de MySQL. Y ejecutamos el tercer comando, que esto lo que crea es un servicio y un deployment de WordPress, que es básicamente el servicio que es el que me establece cómo conectarme. Y el deployment es básicamente la aplicación de WordPress. Alvin, pero ¿cómo un contenedor hace un deployment de un SQL o un WordPress si no tiene nada instalado el kernel o el sistema operativo principal? ¿Cómo por ejemplo? A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? No, o planteármela un poquito mejor, no la termino de entender. Ok, el kernel está limpio, ¿no? Con lo que viene instalado por default. Ajá. El sistema operativo. Al crear el contenedor, ¿cómo hace el deploy tan rápido del SQL o del WordPress de algo que nunca se le ha instalado? Ok. Porque todo lo que estás instalando o quieres instalar, básicamente está empaquetado adentro del contenedor. ¿Sí? Entonces, toma lo que le tome al contenedor desempaquetar o crear el sistema, el fichero o la instancia para poder ejecutar el contenedor y lo que le tome al software inicial. Todo el software ya está reinstalado adentro del contenedor. Cuando lo creo por primera vez entonces el contenedor, yo ya tengo que saber que ese contenedor que me va a servir, supongamos, para esa página web,
ya este contenedor ya debe de tener supongamos, el SQL y el WordPress, porque yo ya lo he predefinido así desde un principio. Sí, tu contenedor ya estoy errado. Tu contenedor adentro ya tiene tu WordPress y tenés un contenedor que adentro ya tiene MySQL. Entonces, creo que se debería las imágenes de Docker, ¿no? Que facilitan las cosas. Que ya con una imagen instalada a la hora de hacer el build, se despliega automáticamente y más rápido. Básicamente. Miren, lo que me tomó, básicamente fue lo que le tomó al contenedor pasar de creándose a corriéndose. Y esto es básicamente el de WordPress acá, 94 segundos. Porque los creé en paralelo. Y mi WordPress aquí ya lo tengo accesible. Les voy a decir que en inglés, por default. El site name le voy a decir intro containers. El username admin. Le voy a dejar esto tal y como está. Install WordPress. Vamos a poner el mío. Install WordPress. Admin, your chosen password. Login. Si quiero yo puedo hacer login o puedo ir a la página principal. Que ya me tiene mi WordPress funcionando. Únicamente utilizando contenedores. Claro, ahí habría que tal vez pensar si eso lo queremos para producción en un poquito de cosas más como seguridad y tal vez algunas otras cosas adicionales, persistencia de data y etcétera. Pero para development, para aproximadamente 2 minutos, ustedes podrían tener su WordPress listo para desarrollar únicamente utilizando Kubernetes. Entonces, los contenedores lo podemos ver como unas plantillas, por así decirlo. Por así decirlo. Tienes que pensar, el contenedor es, como ya te dije, un proceso que se ejecuta en un espacio aislado. Pero el contenedor trae todo lo necesario para ejecutarse. Todo lo necesario. Entonces, al final, lo único que hace es básicamente como que agarraras la instalación de tu Linux y lo metieras adentro de un zip. Al final, un contenedor es básicamente un empaquetado con metadata nada más. Agarraras tu aplicación con todo lo necesario, todas las librerías y las metieras adentro de un zip. Y ese zip, aparte, lleva un archivo de metadata que dice, mira, este es el punto de acceso, este es el proceso que está dentro de ese zip o adentro de ese empaquetado que se tiene que ejecutar. Entonces, lo único que va a hacer tu Linux es crear una nueva instancia o un nuevo espacio virtual del kernel. El sistema de archivos es el sistema de archivos que viene adentro del contenedor y se pone a ejecutar. Te olvidas del paso de inicializar el kernel, puesto que el kernel ya está inicializado, puesto que tu máquina ya está ejecutándose, pues ya tenés para cuando el Docker o el contenedor nace, mejor dicho, con una instancia ya lista para ejecución, ya precargada, por así decirlo. Por eso es que son tan rápidos para iniciar. Es que no tenés que esperar a que cargue librerías o a que cargue el kernel y todo el proceso de inicialización que, por ejemplo, tendrías que esperar con una máquina virtual. Entonces, prácticamente, la primera vez que creamos el contenedor, ese es el que más más nos va a costar tiempo, por así decirlo, por ejemplo, para instalarle las diferentes paqueterías o librerías, sean estas, por ejemplo, SQL, Nginx. Si te recuerdas, aquí en la parte esta, en la exposición, les hablé del Docker Image. Pues esto que miras aquí del lado derecho es el archivo que se utiliza para cómo crear un contenedor. Son la receta, el conjunto de pasos con el cual se crea el contenedor. Decidís cuál va a ser el sistema operativo base y todas las librerías. Es básicamente lo que toma tiempo. Generas tu empaquetado que pesa N cantidad de megas y con ese empaquetado pues ya tenés tu aplicación ahí lista para ser ejecutada. Únicamente para que le des run y es como que ya tuvieras tu aplicación en tu sistema y simplemente le das a ejecutar. Perfecto. Esa es la parte que no entendía. Con eso ya prácticamente ya tengo todo. Tener en mente que el contenedor, por ejemplo, lo que hay dentro del contenedor no se propaga por tu máquina, por así decirlo.
Entonces, por ejemplo, si creas el contenedor de Nginx o creas el contenedor de WordPress y vas a ver tus archivos, los archivos de tu máquina, tu etcd, tu bar o cualquier otro lugar, no vas a encontrar los archivos del contenedor. No se van a copiar a tu sistema. Bueno, sí van a estar en tu sistema, pero van a estar en un espacio efímero, que cuando tu contenedor se muera, pues se va a borrar junto con toda la data que contenía ahí adentro. Y la siguiente vez, pues va a volver a pasar lo mismo. La información que estaba se va a desempaquetar y se va a ejecutar. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Les recomiendo que si quieren practicar un poquito más, pueden utilizar el workshop, el link que les mandé. Es totalmente público. Pueden accesar ahí y hacer algunas de sus otras pruebas. Igual Katacoda tiene muchos otros cursos. Vamos a ver por aquí. Pueden ahí aprender Docker, Kubernetes, Machine Learning, algunas continuous delivery con Jenkins y muchas otras plataformas, networking. Incluso hay cursos de la comunidad que ustedes accesar o crear sus propios cursos, por ejemplo. Bueno, si no tenemos nada más que agregar, pues no más queda darle las gracias. Danke, arigato, thank you, malteo shawé. Y gracias totales a todos los que están aquí. Gracias por asistir, gracias por preguntar. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva en su día a día o que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, pues aquí estaremos con Cristian. De lo contrario, creo que podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Así es, Alvin, agradecerte nuevamente y a todos los colegas que han llegado hasta el final del workshop. Listo, gracias, Alvin. Muchas Buena la gracias. explicación. Saludos. Gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, procedemos entonces a finalizar la reunión.